Dicen que los perros ladran por instinto. Pero, ¿y si te dijera que este no dejaba de ladrarle a una mujer embarazada porque sabía un secreto que nadie más podía ver? Una verdad enterrada, un grito silenciado y un milagro que solo Dios pudo revelar. Esta historia no es lo que esperas. Prepárate, porque lo que la policía descubrió dejó a todo el pueblo sin palabras. Quédate hasta el final, porque esto podría cambiar la forma en que ves el mundo. Era una de esas tardes donde el sol cae con fuerza sobre los techos de lámina caliente y las gallinas corren buscando sombra bajo los mezquites. El aire olía a tierra seca y a pan de elote recién horneado. Y en el pequeño pueblo de Santa Esperanza, la vida parecía seguir su paso lento, como siempre. Las señoras conversaban desde sus porches, los niños correteaban descalzos con las cometas de bolsas plásticas volando al viento, y los hombres ya empezaban a sentarse con sus sombreros en la frente, esperando que la brisa de las 6 aliviara el calor. Justo en esa hora donde el cielo empieza a pintarse de naranja, la figura de una mujer comenzó a cruzar la plaza principal. Caminaba despacio, como si cada paso le costara. Tenía la espalda levemente encorvada, una mano sosteniendo la parte baja de su abdomen prominente, la otra colgando con una bolsa de plástico que apenas contenía un pan dulce y una botella de agua. Su vestido largo, color lila desteñido por los lavados, ondeaba con el viento leve. Su rostro, de facciones finas, morena clara, mostraba ojeras marcadas, labios partidos y una expresión que mezclaba cansancio con resignación. Ella era Rebeca Olmedo, una joven de 28 años que muchos recordaban como la hermana de Abigail, la que desapareció hace 6 años sin dejar rastro. Desde entonces, Rebeca había cambiado. Ya no reía como antes, ni salía a cantar en las posadas del pueblo. Se volvió más silenciosa, más reservada, más solitaria. Vivía en la última casa de la calle Naranjo, justo donde el empedrado termina y empieza el campo seco. Pero aquel día algo inusual pasó. Rebeca apenas había llegado al borde de la plaza cuando un perro grande, de pelaje rizado color café claro y ojos dorados, se le cruzó en el camino y comenzó a ladrarle con desesperación. No era un ladrido común, no era un ladrido de juego ni de advertencia ligera. Era un sonido seco, rasposo, constante, como si el perro supiera algo que nadie más podía ver. ¡Braulio!, gritó don Esteban, el dueño de la ferretería. «Braulio, ven pa' acá, muchacho». Pero el perro no se movió. Al contrario, se paró firme frente a Rebeca, ladrando con más fuerza, la cola rígida y el cuerpo tenso. Algunos niños dejaron de jugar y corrieron hacia sus mamás. Las señoras se asomaron entre las cortinas. Todos conocían a Braulio. Era el perro callejero que apareció hace 3 años y se quedó en el pueblo como uno más. Nunca había mordido a nadie. Jugaba con los niños, cuidaba a los ancianos cuando salían al mercado y hasta los borrachitos lo respetaban. Pero ese día, Braulio estaba irreconocible. Rebeca se detuvo, bajó la mirada, no dijo nada. Solo apretó más su panza con la mano derecha y desvió su camino por el lado opuesto de la plaza. Pero Braulio la siguió, ladrando, insistente, angustiado, como si intentara decir algo, como si estuviera suplicando a los demás que lo escucharan. «¡Qué raro!», dijo doña Elvira sentada con su abanico en el portal de su casa. «Ese perro siempre fue bien noble. ¿Por qué le ladra así a Rebeca?». «Pues quién sabe», respondió don Esteban, ahora rascándose la cabeza. «A lo mejor huele algo raro. Dicen que los perros sienten cosas que uno no. ¿Y si está queriendo avisar algo? ¿Cómo qué? Pues no sé. Algo no me cuadra». Mientras los murmullos crecían, Rebeca cruzó la calle principal y desapareció tras una esquina, rumbo a su casa. Braulio la seguía a unos metros, ladrando, jadeando, sin rendirse. La gente quedó en silencio, mirándose entre sí. Nadie supo qué decir. Nadie tuvo el valor de intervenir. Pero esa fue solo la primera de muchas veces. Los días siguientes, Braulio apareció cada mañana frente a la casa de Rebeca. Se paraba en la entrada, entre los cactus y los rosales secos, y ladraba sin cesar. Cuando ella salía a tirar la basura, él se colocaba delante de sus pies. Cuando iba a la tiendita, él caminaba detrás sin despegarse. Cuando ella regresaba, él se acostaba frente a su puerta, como un guardián cansado que se negaba a dormir. Los vecinos comenzaron a incomodarse. Algunos pensaban que Braulio se había vuelto loco, otros que Rebeca le había hecho algo al animal, y otros simplemente lo ignoraban, como hacen con todo lo que no entienden. Pero hubo alguien que no pudo ignorarlo. Alguien que cada tarde, desde su ventana, lo veía todo con ojos envejecidos y alma inquieta. Doña Camila, la mujer más anciana de Santa Esperanza, de piel como cuero viejo, ojos color miel y cabello blanco trenzado hasta la cintura, vivía sola desde hacía más de 20 años. Conocía a todos en el pueblo, pero sobre todo, conocía los silencios. Y ese ladrido no era normal. Una tarde, al ver a Rebeca caminar una vez más con la cabeza gacha y el perro detrás, doña Camila salió al portón y la llamó con voz suave. «¡Muchacha!».
Ven un momento. Rebeca se detuvo, sorprendida. No hablaba con casi nadie. Braulio, como siempre, comenzó a ladrar más fuerte. ¿Sí, señora? ¿Estás bien? Rebeca titubeó. Bajó la mirada. Apretó la bolsa que llevaba. Sí, estoy bien. ¿Y ese perrito?, preguntó Camila, observando al animal con atención. ¿Por qué te sigue tanto? No sé, no me deja en paz. ¿Le tienes miedo? No, pero me incomoda. Doña Camila la miró por un largo rato. Luego sonrió con tristeza. A veces lo que incomoda es lo que más necesitamos ver. Rebeca no respondió. Se despidió con un movimiento leve de cabeza y siguió su camino. Braulio detrás, como siempre. Pero esa frase quedó flotando en el aire como el aroma de los jazmines que crecen en el patio trasero de doña Camila. Esa noche, Braulio no se movió de la puerta de Rebeca, ni siquiera para ir a buscar comida. Solo ladraba. Fuerte, constante, insistente, como si la oscuridad le pesara más a él que al resto del mundo. Y mientras en el cielo se encendían las primeras estrellas, algo dentro de la casa de Rebeca comenzaba a romperse en silencio. Amaneció con un cielo grisáceo, de esos que no se deciden entre sol o tormenta, y el aire tenía ese olor peculiar a campo húmedo y tortillas recién puestas en el comal. Las calles de Santa Esperanza todavía estaban medio dormidas cuando comenzaron a escucharse los primeros ladridos del día. Era Braulio, otra vez, parado justo frente a la casa de Rebeca Olmedo, con las patas firmes sobre la tierra apisonada, el lomo erguido, la mirada fija hacia la puerta de madera astillada, y ese ladrido, fuerte, constante, doloroso, como si algo le apretara el alma. Los vecinos ya no sabían qué pensar. Algunos murmuraban con intriga, otros con miedo, y no faltaba quien cruzara la calle para no pasar frente a la escena. A esas alturas, Braulio se había vuelto parte del paisaje, pero un paisaje que inquietaba. Ese perro está embrujado, decía doña Lucha, la del puesto de pan. Yo nunca vi un animal tan terco. ¿Y si está protegiéndola?, respondía don Tadeo, que siempre escuchaba radionovelas y creía en señales del más allá. ¿Protegiéndola de qué si ella ni le habla?, interrumpía otra voz. Ese perro no cuida, acosa. Lo cierto es que Rebeca parecía más pálida cada día. Caminaba más lento, con el vientre cada vez más prominente y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en semanas. No respondía a los saludos, evitaba las miradas, y cuando Braulio ladraba, apretaba los labios como quien guarda un secreto a punto de estallar. Nadie sabía en qué momento se había embarazado. Tampoco sabían mucho de su vida desde que se había casado con Hilario Méndez, ese hombre que todos respetaban más por miedo que por cariño. Hilario era un hombre robusto, de 48 años, alto, piel curtida como cuero viejo, bigote espeso y mirada gris, fría, como la neblina que baja del cerro en enero. Siempre vestido de mezclilla oscura y botas de trabajo, caminaba con paso firme y voz seca. Antes, cuando era el esposo de Abigail Olmedo, la hermana mayor de Rebeca, solía mostrarse amable, pero después de la misteriosa desaparición de Abigail, que se fue un día al mercado y nunca regresó, el hombre cambió. Se volvió más reservado, más hosco, más duro, y poco tiempo después, para sorpresa de todos, Rebeca apareció como su nueva esposa. Nadie preguntó mucho. En Santa Esperanza, lo que no se habla, no existe. Una mañana, justo cuando el sol apenas comenzaba a calentar las piedras de la calle, Braulio volvió a ladrar sin cesar. Rebeca había salido con un balde a lavar ropa en el patio, y ahí estaba él, a menos de 2 metros, ladrándole directo. Hilario, que estaba sentado en el porche tomando café, se levantó de golpe. «Ya basta con este perro desgraciado», gruñó tomando una piedra del suelo. Braulio no se movió. «Te dije que te largues», gritó, lanzando la piedra con fuerza. La piedra pasó a escasos centímetros de la cabeza del perro, que retrocedió 2 pasos pero siguió ladrando, ahora más fuerte, más desesperado. «¡Hilario, no!», gritó Rebeca tapándose el vientre con ambos brazos. «¿No qué? ¿No lo ves? Este animal está maldito». Hilario regresó a la casa bufando como toro. Y Rebeca se quedó temblando en el patio, mirando al perro con una mezcla de temor y gratitud. Braulio se le acercó lentamente, con las orejas gachas y la lengua de fuera. Se sentó a su lado sin dejar de mirarla. No ladró más en ese momento, solo la observó, como si intentara entenderla, como si supiera que dentro de ella había algo que necesitaba proteger. La escena fue vista desde la barda de enfrente por una niña de 8 años, Marielita, que jugaba con su trompo. Fue ella quien corrió a contarle a su mamá. Y de ahí la noticia se regó por el pueblo como fuego en hojarasca seca. Hilario le lanzó una piedra al perro porque no deja de ladrarle a Rebeca. Y ella lloró. Los murmullos crecieron. Doña Elvira le dijo a doña Camila:
quien ya sospechaba algo raro. Don Esteban fue a contarle a la policía, pero como no había pruebas de delito, no hicieron nada, solo tomaron nota. A los pocos días, Braulio hizo algo que encendió aún más la tensión. Durante la misa dominical, cuando Rebeca se sentó en la última banca de la iglesia, el perro entró al templo, se paró frente a ella, la miró directo a los ojos y comenzó a ladrar. El padre Basilio interrumpió la homilía. Los feligreses se quedaron mudos. Rebeca se puso de pie, temblorosa, y caminó hacia la puerta con el perro siguiéndola. Afuera se detuvo. Se volteó hacia Braulio y gritó con voz quebrada: «¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga?». Braulio solo la miró. Luego bajó la cabeza. Se echó sobre la banqueta y dejó escapar un quejido largo, como un lamento. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con una navaja. Desde ese día, algunos vecinos comenzaron a mirar a Rebeca con desconfianza, otros con pena. Pero lo más importante fue que el miedo cambió de lugar. Ya no era solo miedo al perro, sino a lo que el perro estaba señalando. Una noche, mientras los grillos cantaban en el monte y la luna alumbraba las tejas de las casas, doña Camila decidió hacer algo. Sacó una cobija, caminó hasta la casa de Rebeca y encontró a Braulio recostado frente a la puerta. Lo miró con ternura. Se agachó, le acarició el lomo y le puso la cobija encima. «Tú sabes algo, ¿verdad, Braulito?», le susurró. «Dios te mandó por una razón, y aunque los hombres no escuchen, yo sí te creo». Braulio alzó la cabeza y la lamió en la mano. Luego se volvió a echar. A la mañana siguiente, Rebeca no salió de casa. Hilario fue visto solo, montando su camioneta rumbo al pueblo vecino. Braulio seguía allí, inmóvil, vigilante, ladrando cada cierto tiempo como si dijera: «Todavía no acaba». Y aunque los rumores se hacían cada vez más fuertes, nadie se atrevía a llamar a la policía. Nadie quería enfrentarse a Hilario. Nadie quería meterse en un problema. Pero el destino ya se había puesto en marcha, porque lo que un perro comenzó con ladridos, pronto iba a desatar una verdad que el pueblo había querido enterrar, una verdad que no podía esconderse más. Era una de esas noches donde el calor no se iba ni con la brisa. Las paredes de adobe seguían guardando el calor del día, y el silencio del pueblo se sentía pesado, como si todo estuviera conteniendo el aliento. Las luces de las casas ya se habían apagado una por una, y solo el crujido de los árboles, los grillos y algún perro lejano rompían la quietud. Pero en la calle Naranjo, justo al final donde el empedrado se convierte en camino de tierra, el silencio fue roto por algo más fuerte, un ladrido. No era cualquier ladrido, era Braulio, otra vez. Su voz rasgaba la noche como un cuchillo. Era insistente, urgente, como si el corazón se le fuera en cada ladrido. Estaba frente a la casa de Rebeca, con el lomo erizado y las patas temblando. Movía la cabeza de un lado a otro y rascaba la puerta como si quisiera entrar. Y entonces se escuchó un grito. No un grito largo ni escandaloso. No, fue un sonido breve, ahogado, como si alguien hubiera intentado pedir ayuda y no le hubieran dejado. Luego un golpe seco y después silencio. Braulio aulló. En la casa contigua, doña Camila se despertó sobresaltada. Se incorporó en la cama, con su camisón de manta pegado al cuerpo por el sudor, y se quedó quieta, con los ojos clavados en el techo. Su corazón latía rápido. Sabía que algo no estaba bien. Se puso sus sandalias y caminó hasta la ventana con paso lento pero firme. Corrió la cortina de tela bordada a mano y vio a Braulio. El perro no dejaba de ladrar, mirando fijo hacia la puerta. Camila entornó los ojos y entonces lo vio. Una sombra fugaz detrás de la cortina de Rebeca y luego nada más. Todo se volvió oscuridad. Ella cerró la cortina lentamente, respiró profundo y se sentó en el borde de la cama. Sus manos temblaban. Algo dentro de su pecho le decía que lo que había visto no podía quedarse callado. A la mañana siguiente, el sol salió con la misma fuerza de siempre, pero el ambiente era distinto. Rebeca no apareció. No salió al patio como cada mañana. No fue por tortillas ni al mercado. Ni siquiera se escuchaban sonidos desde su casa. Solo Braulio, como siempre, seguía allí, sentado, esperando, ladrando de vez en cuando, con menos fuerza, como si también estuviera agotado. ¿Ya la viste hoy?, le preguntó doña Lucha a don Tadeo mientras recogían agua en la bomba. No, ni luces, ni a ella ni al Hilario. Ese perro no se mueve de ahí, ¿ya viste? Y anoche algo raro pasó. ¿Tú también lo escuchaste? Yo escuché el grito. Y después, silencio, como si algo se hubiera roto. Mientras eso pasaba, doña Camila, sentada en su cocina con un jarro de café tibio entre las manos, miraba la puerta abierta. No dejaba de pensar en la sombra que vio, ni en los golpes secos, y tampoco en cómo Rebeca bajaba la mirada cada vez que alguien la saludaba.
Esa tristeza no era nueva, pero ahora parecía pesar más. Decidió que no se iba a quedar de brazos cruzados. Alrededor de las 11 de la mañana tomó su bastón, se puso un rebozo de colores desteñidos y caminó lentamente hasta la casa de Rebeca. Braulio la reconoció y se apartó con respeto. Solo movió la cola una vez, como diciendo, «Gracias por venir». Camila tocó la puerta. «¿Rebeca? Soy yo, Camila. ¿Estás bien?» Silencio. «Hijita, ¿estás ahí?» Nada. Volvió a tocar. 1, 2, 3 veces, hasta que por fin se escuchó un suave crujido desde adentro. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Rebeca apareció entre la penumbra. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero lo que alcanzó a ver la anciana le apretó el pecho. Tenía un moretón en el pómulo derecho, el labio partido y los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Qué le pasó a tu cara, muchacha?» Rebeca bajó la mirada. Me tropecé. Fue el escalón de la cocina». ¿Segura? «Sí, fue solo eso». ¿Y el grito? ¿Lo que se oyó anoche?» Rebeca no respondió. Sus labios temblaron apenas. «¿Dónde está Hilario?» «Fue al pueblo». «¿Puedo pasar un momento?» «No. La casa está desordenada. No es buena hora». Camila supo que no iba a sacar nada más. No ese día. Así que asintió despacio. «Solo quería saber que estabas viva, hija. Porque si tú no hablas, alguien más ya está hablando por ti, y tiene 4 patas». Braulio soltó un ladrido leve, como si aprobara las palabras de la anciana. Rebeca cerró la puerta con suavidad. Esa tarde, los murmullos en Santa Esperanza fueron más fuertes que nunca. Algunos aseguraban que Hilario tenía mal carácter, que ya lo habían visto borracho en el bar de San Gerardo, y que no era la primera vez que alguien salía lastimado en su casa. Otros decían que Rebeca tenía miedo, pero que nadie sabía de qué, y había quien simplemente callaba, bajando la cabeza y apretando los dientes, porque en ese pueblo, cuando los hombres mandan, las mujeres aprenden a guardar silencio. Pero esa noche, todo cambió, porque mientras la luna se alzaba entre las nubes y Braulio se recostaba a la entrada con la cabeza sobre las patas, un par de ojos vigilantes se posaban desde la ventana de doña Camila, y en su corazón una decisión ya estaba tomada. Si nadie más iba a proteger a esa muchacha, ella lo haría. Lo que ni ella ni nadie sabía era que muy pronto alguien más iba a escuchar ese ladrido desgarrado, y esta vez no iba a ignorarlo. Era lunes. El reloj de la comisaría de Santa Esperanza marcaba las 9:14 de la mañana, cuando la oficial Lucía Ramírez entró a la estación con paso firme y el uniforme impecable. Llevaba un café en la mano, su libreta en la otra y el cansancio dibujado en los ojos, pero aún así sonreía. A sus 32 años, Lucía ya había visto muchas cosas en su trabajo, pero desde que supo que estaba embarazada, cada caso parecía pesarle más. Su cabello rizado recogido en una coleta alta le caía como cascada oscura sobre la espalda. Su piel canela brillaba con el sol que entraba por la ventana, y su vientre de 6 meses comenzaba a notarse bajo la camisa abotonada de la patrulla. Caminaba con cuidado, como si protegiera un tesoro, y lo hacía. Al llegar a su escritorio, notó algo diferente. El teléfono antiguo de la estación, ese que apenas sonaba 2 veces por semana, parpadeaba con la luz roja de mensaje nuevo. ¿Y ese foco?, preguntó en voz alta mientras dejaba su café y apretaba el botón del buzón. La voz que salió del altavoz era grave, pausada y temblorosa. «Buen día. No puedo decir mi nombre, pero quiero que escuchen. En la casa de la señora Rebeca Olmedo, la joven embarazada que vive al final de la calle Naranjo, algo no está bien. Hay gritos, hay golpes. El perro lo sabe. Ese animal no ladra por gusto. Algo está pasando. Vayan, por favor, antes de que sea tarde». Lucía se quedó en silencio. El mensaje se repitió una vez más y luego se cortó. Se quedó mirando la grabadora un instante, sin mover un músculo. «¿Qué pasó?», preguntó el comandante Ruiz, un hombre robusto y de bigote blanco que llevaba más de 30 años en servicio. Lucía le puso el mensaje otra vez. Cuando terminó, el silencio volvió a llenar la oficina. «¿Crees que sea una broma?», preguntó él, rascándose la cabeza. «No lo sé, pero no quiero descubrir mañana que no hicimos nada. Tú estás embarazada, Lucía. No quiero que te metas en líos. Justamente por eso, comandante, porque yo también estoy esperando un hijo. Y si esa mujer está en peligro, su bebé también». Ruiz suspiró. «Llévate a Rojas contigo. Solo echa un vistazo. Nada de entrar sin permiso. ¿Está claro?». «Claro, señor». En menos de media hora, la patrulla número 4 ya estaba bajando por las calles empedradas de Santa Esperanza. El pueblo parecía tranquilo, como siempre. Las mismas fachadas de adobe, los techos con lámina oxidada, los cables cruzando de un poste a otro como enredaderas urbanas. Pero en el corazón de Lucía algo palpitaba distinto. Había escuchado rumores, claro que sí. Desde hacía semanas se comentaba lo del perro que no dejaba de ladrar, lo del esposo misterioso, los moretones de Rebeca, el grito en la noche y ese silencio incómodo que todos compartían.
pero nunca había habido una denuncia formal, hasta ahora. Al llegar a la calle Naranjo, Lucía pidió a Rojas que se quedara en la camioneta. Ella bajó con calma, respirando hondo, con una mano acariciando su vientre y la otra sosteniendo la libreta. Dio unos pasos por la calle polvorienta hasta que lo vio. Braulio, el perro, estaba sentado frente a la casa de Rebeca, con la mirada fija en la puerta. Cuando la vio acercarse, se levantó de inmediato. No ladró, solo se paró en medio del camino, como si quisiera bloquearle el paso. Lucía se detuvo. «Tú eres el famoso, ¿eh?», le dijo con suavidad. Braulio ladeó la cabeza, dio un par de pasos hacia ella, y entonces comenzó a ladrar, un ladrido profundo, no de amenaza, sino de urgencia. «Tranquilo, tranquilo», susurró Lucía. «No quiero hacerle daño a nadie». Pero el perro seguía ladrando. Caminó hacia la parte trasera de la casa y se detuvo junto a la barda. Comenzó a rascar el suelo. Lucía lo miraba con atención. Había algo raro en su comportamiento, como si realmente quisiera mostrarle algo. Pero antes de seguir al perro, Lucía decidió hacer lo correcto. Caminó hasta la puerta principal y tocó 3 veces. «Señora Rebeca Olmedo, soy la oficial Lucía Ramírez. Solo quiero hacer unas preguntas». Nada. Tocó otra vez. «¿Está usted bien?». Pasaron unos segundos, y al fin, la puerta se entreabrió. Rebeca apareció con la misma expresión apagada que ya se había vuelto habitual. Tenía ojeras profundas y el cabello recogido a medias. Vestía una bata de algodón y sostenía un trapo mojado en la mano. «Buenos días», dijo Lucía con voz amable. «Lamento molestarla, señora. Recibimos una llamada anónima. Solo vengo a verificar que esté todo bien». Rebeca la miró un instante. No dijo nada. Luego asintió lentamente. «Estoy bien. No ha pasado nada. ¿Está segura? ¿Puedo pasar unos minutos? Mi esposo no está y no le gusta que entre gente sin él». Lucía notó el leve temblor en su voz. También notó algo en sus muñecas, como si las mangas estuvieran ocultando marcas. «Entiendo. ¿Y cuándo regresa su esposo?» «En la noche. ¿Le puedo dejar mi tarjeta?» «Sí, gracias». Lucía se la entregó. En ese momento Braulio volvió a ladrar, esta vez más fuerte, desde el patio trasero. Rebeca se sobresaltó. «¿Ese perro siempre está aquí?» Rebeca bajó la mirada. «Era de mi hermana, no se va». «¿De su hermana?» «Sí, ella murió hace años». Lucía sintió un nudo en el estómago. Miró de nuevo el patio. Braulio rascaba con más fuerza. «Señora Rebeca, si alguna vez necesita ayuda de cualquier tipo, no dude en llamarme. No está sola, ¿de acuerdo?» Rebeca apretó los labios, y por un segundo, solo un segundo, los ojos se le llenaron de lágrimas. «Gracias, oficial». Lucía se despidió y regresó a la patrulla. Antes de subir, echó un vistazo más a la casa. Braulio seguía allí, escarbando, como si supiera que la verdad estaba justo debajo de sus patas. Al llegar a la comisaría, escribió el informe con todos los detalles. No había pruebas aún, pero algo dentro de ella, algo que no venía del entrenamiento policial, sino de su instinto de mujer y madre, le decía que aquella joven necesitaba ayuda, y que ese perro, contra todo pronóstico, era quien más lo gritaba al mundo. El cielo de Santa Esperanza se pintaba de un gris plomo que anunciaba tormenta. El aire ya no era seco, sino denso, con ese olor a tierra mojada que se siente justo antes de que caiga la primera gota. La humedad hacía que los cabellos se pegaran a la frente y que hasta las paredes de adobe sudaran. A lo lejos, el trueno se dejó oír, y con él, una ráfaga de viento levantó hojas, polvo y hasta las faldas de las señoras que barrían los portales. La gente comenzó a cerrar ventanas, asegurar techos con piedras y guardar a los animales. Pero en la calle Naranjo, la tormenta más fuerte no era la del cielo, sino la que estaba por desatarse dentro de una casa donde las sombras habían vivido por demasiado tiempo. Lucía Ramírez, la oficial, no había dormido bien desde su visita. Aquella mirada de Rebeca la había perseguido toda la noche. Había algo roto en esos ojos, algo que pedía ayuda sin voz, y por más que su lógica le dijera que no había pruebas suficientes, su corazón y su vientre de madre le gritaban que no podía esperar. Por eso, a la mañana siguiente, se presentó de nuevo frente a la casa de Rebeca. Esta vez no tocó la puerta. Se quedó parada junto al portón de madera, observando. Braulio la vio llegar desde lejos y corrió a su encuentro, moviendo la cola con ansiedad, como si supiera que ahora sí, alguien lo iba a escuchar de verdad. «¿Qué quieres mostrarme, amigo?», le susurró agachándose a acariciarlo. El perro dio un pequeño aullido, luego se volteó y echó a correr hacia el costado de la casa. Rasgó la tierra con las patas delanteras, giró la cabeza y ladró 2 veces, desesperado. Lucía se quedó quieta, miró a su alrededor. No había nadie. El pueblo entero parecía haberse encerrado por la amenaza de lluvia. Caminó despacio hacia donde el perro escarbaba y notó algo extraño. La tierra estaba removida recientemente, como si alguien hubiese enterrado algo allí, y no muy profundo. Se arrodilló, ignorando el barro que manchaba su pantalón beige,
y empezó a mover la tierra con las manos. Al principio no encontró más que raíces secas, pero unos centímetros más abajo, sus dedos tocaron algo duro. Sacó una pequeña caja de madera, cerrada con clavos oxidados. La abrió con cuidado. Dentro había fotografías rotas, cartas quemadas por la mitad, y en el fondo una ecografía. No tenía el nombre de Rebeca. Tenía otro, Abigail Olmedo Ramírez. Lucía sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. Abigail, la hermana desaparecida, la que todos en el pueblo habían dado por muerta, pero sin saber cómo ni por qué. Entre los papeles había una nota arrugada con letras temblorosas. Si alguien encuentra esto, por favor, crea en lo que el perro quiere decir. De pronto, la puerta principal de la casa se abrió con un chirrido. Rebeca estaba allí, descalza, con una bata de algodón blanca que apenas le cubría las piernas. Tenía el rostro desencajado, como si acabara de despertar de una pesadilla. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y por un instante eterno no se dijeron nada. ¿Qué haces?, preguntó al fin Rebeca con la voz quebrada. Encontré esto, Rebeca, respondió Lucía mostrándole la caja. Braulio me trajo hasta aquí. La joven bajó la mirada. El silencio volvió, espeso como la nube que cubría el cielo. Luego ella se aferró al marco de la puerta, cerró los ojos y dijo apenas en un susurro: «No puedo más». Lucía se acercó lentamente. «Déjame ayudarte, por favor. Dime qué está pasando. Él va a volver pronto. Y si se entera, estoy contigo. No voy a dejar que te haga daño». Rebeca rompió en llanto. Cayó de rodillas en la entrada, abrazando su vientre, como si quisiera protegerlo del pasado. Braulio se acercó y se echó a su lado, gimiendo bajito, como si consolara a una vieja amiga. «Hilario», empezó ella temblando. «Él no es el hombre que ustedes creen. Nunca lo fue». Lucía se agachó frente a ella. «¿Es cierto lo de tu hermana?». Rebeca asintió lentamente con el rostro empapado en lágrimas. «Ella no desapareció. Él la mató. O eso creo. Yo nunca lo vi, pero la última vez que discutieron escuché un golpe. Y luego nunca más volvió. Él me obligó a quemar sus cosas. Dijo que si hablaba yo sería la siguiente. Luego, me obligó a quedarme. Me dijo que yo ahora era su esposa». Lucía se llevó una mano al pecho. Su bebé se movió dentro de ella, como si sintiera la tensión. «¿Y el bebé que esperas es de él?». «Sí», dijo Rebeca con una mezcla de miedo y resignación. «Pero él no lo quiere. Dice que si es niña, no lo reconocerá. Que las mujeres solo traen problemas». Un trueno estalló justo encima de sus cabezas. La lluvia empezó a caer, primero en gotas finas, luego en cortinas gruesas que golpeaban la tierra con fuerza. Lucía la ayudó a entrar a la casa. Adentro, el ambiente era sombrío. Las cortinas cerradas, las luces apagadas, los muebles cubiertos de polvo. Era como si esa casa no supiera lo que era la vida desde hacía años. Se sentaron en la pequeña sala y Rebeca, aún temblando, contó toda la historia. Cómo Hilario la manipuló tras la desaparición de su hermana. Cómo la aisló del pueblo. Cómo le decía que nadie la creería. Cómo la obligaba a sonreír en público y a callar en casa. Cómo Braulio, el perro que había sido de Abigail, regresó después de un año de ausencia y nunca más se fue. Él es el único que siempre estuvo ahí, dijo, acariciando el lomo mojado del animal. Nunca me dejó sola. Lucía sacó su teléfono, marcó a la estación. «Necesito una orden urgente. Hay una confesión y evidencia suficiente. No quiero que este hombre vuelva a pisar esta casa». Y mientras hablaba, Braulio se quedó echado al lado de Rebeca, con la cabeza sobre sus pies, como si por fin, después de años de ladrar, alguien lo hubiera escuchado. La tormenta no se fue con rapidez, como si el cielo estuviera de luto. Llovió durante horas sobre Santa Esperanza, empapando las calles empedradas, mojando las tejas viejas y llenando de barro los caminos de tierra. Los rayos iluminaban por momentos la silueta de los cerros lejanos, y el trueno retumbaba con tal fuerza que hacía vibrar los vidrios de las casas. Pero dentro de la humilde vivienda de Rebeca Olmedo, el verdadero estruendo no venía del cielo. Venía del pasado que, por fin, estaba saliendo a la luz. La oficial Lucía Ramírez caminaba de un lado a otro del salón con el celular pegado al oído. Su camisa estaba empapada por la lluvia, sus botas cubiertas de lodo y su expresión, aunque firme, dejaba entrever la mezcla de impotencia y urgencia que sentía. «Comandante, ya se lo dije. No puedo esperar a que sea demasiado tarde. Hay evidencia, hay una confesión y hay una mujer embarazada que está en peligro». Pausa. «Sí, tengo la caja conmigo. Fotografías quemadas, cartas, una ecografía con el nombre de la hermana fallecida y el testimonio completo». Del otro lado de la línea, el comandante Ruiz respiró hondo. «Voy a enviar una patrulla en cuanto escampe. Pero Lucía, no entres sola. Espera refuerzos. ¿Me oíste?». Lucía colgó sin responder. Su mirada fue directo a Rebeca, que seguía sentada en el sofá,
con el rostro entre las manos y el cuerpo tembloroso. A su lado, Braulio, mojado hasta los huesos, no se despegaba de ella ni un segundo, como si entendiera cada palabra, cada gesto, cada lágrima. La casa tenía un silencio espeso, lleno de cosas no dichas, pero no por mucho tiempo. «Dijiste que había más», murmuró Lucía, «que sospechabas que él había hecho algo con el cuerpo de tu hermana». Rebeca asintió con la cabeza, sin levantar la vista. «La última vez que la vi con vida fue en el patio trasero». Discutían. Hilario estaba furioso. Ella lloraba. Gritó mi nombre. Yo tenía apenas 19 años. Estaba asustada. Me quedé escondida en la cocina. No quise salir. Después, solo hubo silencio. Lucía se acercó, agachándose frente a ella. ¿Crees que la enterró ahí? No tengo pruebas, pero desde ese día nunca me dejó acercarme al patio trasero. Sembró rosales, puso piedras y decía que esa zona era sagrada y que no debía tocarse. Un trueno retumbó justo sobre sus cabezas. La lámpara parpadeó. Lucía se levantó sin decir nada. Tomó su linterna, su navaja multiusos y salió por la puerta trasera. La lluvia había bajado de intensidad, pero el terreno estaba completamente encharcado. A cada paso, el lodo se le pegaba a las suelas y el aire estaba impregnado del olor a tierra mojada y a algo más antiguo, más denso. El patio estaba cubierto por una jardinera improvisada, unas cuantas plantas secas, otras medio vivas, y piedras grandes colocadas de forma desordenada. En medio de todo había un rosal en flor, el único que parecía realmente cuidado. Braulio corrió directo hacia ahí, olfateó con desesperación y comenzó a ladrar. Lucía apuntó la linterna. El rosal tenía una base de tierra diferente al resto, más oscura, más suelta. Se arrodilló y empezó a escarbar. Los primeros centímetros solo eran barro, pero luego trozos de madera podrida, trozos de tela vieja, algo que parecía una blusa, y entonces algo que heló la sangre de Lucía, una cadena oxidada con un dije en forma de cruz, cubierto de tierra. La levantó con cuidado, la limpió con el borde de su camisa. En la parte de atrás, grabadas con letras diminutas, estaban las iniciales AOR. Abigail Olmedo Ramírez, susurró sintiendo un nudo en la garganta. Se levantó de golpe y volvió a entrar a la casa. Rebeca la vio y se llevó las manos a la boca al reconocer el dije. Esa era de ella. Se la regaló mi mamá cuando cumplió 15 años. Nunca se la quitaba. Rebeca, creo que es momento de terminar con esto. Lucía tomó su celular y marcó directo al número del fiscal regional. No podía esperar más. Las autoridades locales no estaban actuando con la rapidez que se necesitaba, y ella ya había jurado defender la vida, especialmente una tan frágil como la que crecía dentro de aquella mujer. Mientras hablaba por teléfono, el sonido de una camioneta vieja rompiendo el silencio de la calle llegó a sus oídos. Lucía se congeló. ¿Qué es eso?, susurró asomándose por la ventana. La camioneta roja de Hilario Méndez estaba estacionándose justo frente a la casa. Rebeca se puso pálida. No puede verme contigo aquí. Va a hacer algo. Va a enloquecer. Lucía corrió hacia ella, la sujetó por los brazos. Escúchame bien, no estás sola, yo estoy aquí, y si él intenta tocarte, juro por lo más sagrado que no lo voy a permitir. ¿Me entendiste? Rebeca asintió, aunque las lágrimas ya le corrían por el rostro. Braulio comenzó a gruñir, bajo, profundo, con el pelo erizado. Hilario bajó del vehículo. Su figura alta, oscura bajo la lluvia, caminó hasta la puerta sin decir palabra. Llevaba una bolsa de plástico en una mano, las botas embarradas y el rostro tenso, endurecido. Al ver a Lucía parada dentro de la casa, con una linterna en una mano y el dije colgando en la otra, se detuvo en seco. «¿Qué haces aquí?», dijo, apretando la mandíbula. «Hilario Méndez», respondió Lucía firme. «Está siendo investigado por la desaparición de Abigail Olmedo Ramírez. Acabo de encontrar evidencia enterrada en tu propiedad». Él tragó saliva, dio un paso hacia adelante. «No tienes pruebas. Esa era mi esposa. Tú no sabes lo que pasó. Tengo más de lo que necesito. Y una orden está en camino». Hilario levantó la mano como para intentar decir algo más, pero antes de que pudiera abrir la boca, Braulio se lanzó sobre él con un gruñido feroz. Lo empujó contra la puerta con tanta fuerza que la bolsa cayó y se abrió, dejando ver un objeto brillante, una navaja. Lucía desenfundó su arma. «¡Al suelo! ¡Ahora! ¡No te muevas!». Hilario, derrotado, se quedó tirado en el lodo, con las manos levantadas. Braulio seguía a su lado, gruñendo, pero sin morderlo. Solo lo miraba, con esa intensidad de quien ha esperado años por justicia. Lucía se acercó, lo esposó y lo sacó a la calle, donde ya llegaba una patrulla enviada desde la ciudad más cercana. Rebeca, desde la ventana, temblaba, pero por primera vez en mucho tiempo. No era de miedo, era de liberación. Y Braulio, empapado, enlodado, agotado, se echó frente a la puerta con un suspiro largo, como quien sabe que, al fin,
Lo que estaba enterrado ha sido escuchado. La lluvia seguía cayendo en Santa Esperanza, pero ya no como una tormenta furiosa, sino como un llanto sereno del cielo. Las calles estaban desiertas, los pájaros enmudecidos, y las tejas goteaban como si también respiraran aliviadas. Dentro de la casa de Rebeca, el tiempo se había detenido, pero no por miedo, sino por algo más profundo, el inicio de una verdad liberadora. Hilario Méndez acababa de ser esposado, llevado bajo custodia con las botas cubiertas de lodo y la mirada endurecida de quien jamás pensó que alguien se atrevería a enfrentarlo. Los vecinos, al ver las luces de la patrulla y a Lucía firme en la entrada, comenzaron a salir lentamente de sus casas. Miraban con asombro, con incredulidad, con esa mezcla de vergüenza y alivio que se siente cuando uno sabe que se tardó demasiado en actuar. Pero la verdadera batalla no estaba allá afuera. Estaba adentro. Lucía cerró la puerta con cuidado, empapada, con la adrenalina aún vibrando en su pecho. Se acercó a Rebeca, que seguía sentada en la silla de madera junto al ropero, abrazándose el vientre como si quisiera proteger lo único puro que le quedaba. El cabello mojado se le pegaba al rostro, las manos le temblaban, y sus ojos estaban inundados de una tristeza tan antigua que parecía no tener fondo. Braulio, como si supiera que la guerra no había terminado, se echó a su lado, lamiéndole el tobillo con ternura, como una promesa silenciosa de que no la dejaría sola jamás. Lucía se agachó frente a ella, le tomó la mano y con voz suave le dijo: «Ya está. Él ya no puede tocarte. Lo hiciste bien, Rebeca. Muy bien». Pero Rebeca no respondió. Respiró hondo, cerró los ojos y luego de unos segundos que parecieron horas, empezó a hablar. Su voz era baja, casi un susurro, como si por fin estuviera dándole forma a todo lo que había vivido, como si necesitara sacarlo de su alma para poder seguir respirando. Mi hermana era todo para mí», dijo con un nudo en la garganta. «Siempre me protegía, me peinaba, me enseñaba canciones, me hablaba de los sueños que tenía. Quería irse del pueblo, estudiar enfermería, vivir cerca del mar». Lucía escuchaba en silencio, sin interrumpir, pero conoció a Hilario. Continuó. «Al principio fue amable, la llenaba de flores, de promesas. Mis papás estaban contentos, decían que era un buen partido, que nos sacaría de la pobreza. Yo era muy joven, tenía apenas 13 cuando se casaron. Y ella cambió, dejó de cantar, dejó de sonreír. Solo le brillaban los ojos cuando venía a verme a escondidas». Rebeca hizo una pausa, acarició su vientre con ternura y luego miró al techo como si pudiera ver a su hermana en alguna estrella invisible. «Una noche escuché gritos. Mi hermana le gritaba que la dejara en paz, que ya no lo amaba, que quería irse. Él le gritaba que no podía, que si lo dejaba iba a arrastrarme a mí con ella. Después, solo silencio. Fui a buscarla, pero la puerta de su cuarto estaba cerrada con llave. Y a la mañana siguiente, me dijeron que se había ido, que nos había abandonado». Su voz se quebró, pero siguió hablando. Yo no lo creí, sabía que algo estaba mal, pero tenía miedo, y él se aprovechó de eso. Me dijo que yo le recordaba a ella, que debía llenar su lugar. Me obligó a casarme con él, me hizo firmar papeles, me encerraba. Me decía que si hablaba, acabaría como Abigail. Lucía le apretó la mano con fuerza. El nudo en su propia garganta se hacía difícil de tragar. «Intenté quitarme la vida 2 veces», confesó Rebeca bajando la mirada. «Pero algo siempre me detenía. Y entonces, una tarde, cuando ya pensaba que no tenía salida, Braulio apareció, salido de la nada, igualito a como era cuando era de Abigail. Se echó frente a mi puerta y no se movió. Desde ese día, supe que no estaba sola». Braulio levantó la cabeza al escuchar su nombre. La miró con ojos brillantes, suaves, llenos de esa lealtad que solo los perros entienden. Él me despertaba si Hilario abría la puerta por la noche. Me ladraba cuando tenía que salir. Me acompañaba al mercado como diciéndome: «Aquí estoy». Y cuando nadie quiso mirar, él siguió ladrando, sin rendirse. Rebeca se limpió las lágrimas con la manga de la blusa. Hoy por primera vez sentí que mi hermana estaba conmigo, que me miraba desde algún lugar, y que Braulio fue el puente, un ángel con patas y colmillos. Y tú llegaste como luz en medio de tanta oscuridad». Lucía se llevó la mano al vientre. Su bebé pateó suave, como si también supiera que el ambiente se había transformado. «Tú no tienes idea de lo fuerte que eres, Rebeca», dijo. «Lo que hiciste hoy le dio voz a todas las que todavía no se atreven». Rebeca sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña, tímida, pero real, como un brote que asoma entre las ruinas. El sonido de otra patrulla acercándose rompió el momento. Era la policía forense, lista para recoger evidencias del lugar. Pero dentro de esa casa ya se había recogido lo más importante, el testimonio de una mujer rota que, por fin, empezaba a coserse desde dentro. Lucía se puso de pie, miró por la ventana y luego a Rebeca. «¿Te gustaría venir conmigo un par de días? Tengo una amiga que tiene un lugar tranquilo, seguro. Podemos ir juntas».
No tienes que regresar aquí todavía. Rebeca asintió. No necesitó pensarlo. Lucía sonrió. Solo necesito que tomes unas pocas cosas y que te lleves al guardián. Rebeca se inclinó hacia Braulio, lo abrazó fuerte y susurró. Gracias por no rendirte. Gracias por ladrar cuando yo no podía hablar. Y mientras la lluvia terminaba de limpiar el aire y el barro se secaba en las calles, dentro de esa pequeña casa de Santa Esperanza, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una que ya no hablaba de miedo, sino de esperanza, de fe y de una fuerza que había nacido del amor más inesperado, el de un perro por la hermana de su dueña, una fidelidad que ni la muerte pudo romper. Apenas comenzaba a salir el sol en Santa Esperanza, y los rayos dorados se colaban entre los árboles húmedos, iluminando con timidez las calles que todavía olían a tierra mojada. Las gallinas cacareaban en los patios, los gallos saludaban el amanecer, y las ollas de barro en las cocinas empezaban a soltar vapor. Era una mañana como tantas otras, pero el aire se sentía distinto, como si el pueblo entero hubiera despertado más liviano. Frente a la pequeña casa donde Rebeca había vivido años en silencio, el movimiento era inusual. 2 patrullas permanecían estacionadas. Oficiales entraban y salían con cajas, bolsas selladas y cámaras fotográficas. La cinta amarilla de no pasar colgaba floja entre los portones oxidados. Algunos vecinos observaban desde lejos, escondidos detrás de las cortinas o parados detrás de sus macetas, murmurando entre ellos. Había quienes cruzaban los brazos y bajaban la mirada. Había otros que asentían con la cabeza, como reconociendo por fin lo que siempre había estado frente a ellos y nadie quiso ver. Y ahí, sentada en la banca de piedra del jardincito de doña Camila, con una manta sobre los hombros y los ojos fijos en el horizonte, estaba Rebeca Olmedo. A su lado, Braulio, como una estatua viva de lealtad, recostado con la cabeza sobre sus patas delanteras, sin despegarse ni un centímetro de ella. Y justo enfrente, Lucía Ramírez, todavía con el uniforme puesto, un café caliente en las manos y el rostro cansado, pero lleno de paz. «Te van a llamar del juzgado esta semana», le dijo Lucía con voz suave. «Pero no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y también el fiscal de Derechos Humanos. Ya no estás sola, Rebeca». Ella asintió despacio, no hablaba mucho, aún tenía los ojos hinchados como si cada lágrima derramada la hubiese vaciado por dentro, pero había algo nuevo en su rostro, respiraba. Después de años encerrada en un miedo que parecía eterno, por fin, podía respirar. Lucía tomó su mano. «Hoy comienza otra etapa. Vas a necesitar fuerza, pero no la que has usado hasta ahora para aguantar, sino la que se necesita para sanar». En ese instante, un oficial joven se acercó caminando con paso apurado. «Oficial Ramírez, el traslado ya está listo. El sujeto está esposado y en la patrulla». Lucía se levantó. «¿Está tranquilo?» «Sí, pero no ha dicho ni una palabra». Rebeca también se puso de pie, se aferró a su vientre y bajó la mirada. «¿Puedo verlo? Solo unos segundos». Lucía dudó un momento, pero luego asintió. Caminaron juntas hacia la patrulla. Al llegar, el oficial abrió la puerta trasera. Hilario Méndez estaba ahí, con las muñecas esposadas sobre el regazo, los ojos hundidos, el rostro ojeroso. Ya no era el hombre imponente que intimidaba a todo el pueblo. Ahora, bajo la luz de la justicia, se veía más pequeño, más solo, más derrotado. Cuando vio a Rebeca, apretó la mandíbula, pero no habló. Ella se acercó despacio, sin miedo. Braulio se quedó justo detrás, vigilante. «Durante años pensé que me ibas a quitar la vida», le dijo con voz firme, «pero no lo hiciste, no porque no quisieras, sino porque Dios me cuidó, porque alguien allá arriba decidió que todavía tenía un propósito». Pausó. «Hoy, lo único que siento por ti es lástima, porque tú te quedas con tu odio, y yo con mi libertad». Hilario no respondió, solo la miró con esos ojos vacíos que ya no imponían nada. Lucía hizo una seña y el oficial cerró la puerta. La patrulla arrancó despacio, y mientras desaparecía por la calle principal del pueblo, un aire de justicia recorrió Santa Esperanza como un viento sagrado. Rebeca regresó a casa de doña Camila. Esa noche dormiría en una cama distinta, con una cobija limpia, sin gritos, sin llaves en las puertas, sin pasos pesados que dieran miedo. Lucía le había conseguido un lugar en un albergue temporal para mujeres, en un rancho cercano, donde podría estar segura, con asistencia médica y apoyo psicológico. Rebeca no quería irse sola, pero no iba a estar sola. Horas más tarde, mientras el sol caía y pintaba de oro las nubes, una escena sencilla cambió todo. En el pequeño patio de Camila, Rebeca estaba sentada sobre una silla de palma. Tenía los pies en alto, las manos en su panza y una sonrisa tímida en los labios. Braulio dormía a sus pies y Lucía, sentada junto a ella, la ayudaba a doblar unas ropitas de bebé que habían donado las vecinas. «¿Ya pensaste en el nombre?», preguntó Lucía mientras le pasaba una mantita tejida.
Rebeca asintió acariciando la pancita. Sí, si es niña, se va a llamar Esperanza, porque eso fue lo único que me sostuvo todo este tiempo. Pausa. Y si es niño, le pondré Abel, porque quiero que mi hijo crezca sabiendo que la bondad sí existe, que no todo lo que heredas es dolor. Lucía sonrió. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de emoción. En ese momento, Braulio levantó la cabeza, como si también quisiera opinar. Se acercó a Rebeca, le dio un lametón en la mano y luego se volvió a echar, como diciendo, lo hiciste, llegaste. Y Rebeca, por primera vez en años, soltó una carcajada suave, sincera, de mujer libre. La luna subía poco a poco, redonda y brillante, sobre los tejados viejos del pueblo. Y mientras el mundo seguía su curso, una verdad quedaba más clara que nunca. A veces, la voz que más grita no es la humana. A veces, la justicia llega ladrando, y cuando lo hace, no hay sombra ni mentira que pueda esconderse de su luz. El sol ya no quemaba como antes. En los últimos días parecía que hasta el clima en Santa Esperanza se había suavizado, como si el cielo mismo se hubiera dado cuenta de que las cosas estaban cambiando. La brisa de la tarde olía a limpio, a nuevo, a ese aroma que llega después de una gran tormenta. No solo del cielo, sino también del alma. En la entrada de un pequeño refugio ubicado a las afueras del pueblo, rodeado de árboles frondosos y un campo abierto donde corrían caballos, se encontraba Rebeca Olmedo, con un cuaderno en la mano, una flor tejida en el cabello y su vientre ya enorme bajo un vestido suelto de algodón. Estaba sentada en una banca de madera, bajo la sombra de una jacaranda que dejaba caer sus flores moradas como si fueran bendiciones. A su lado, como siempre, Braulio, ese ángel de 4 patas que ya era parte de su sombra. Dormitaba con las orejas atentas y la cabeza descansando sobre una piedra tibia. Nunca se alejaba demasiado de ella. Nunca más. No te vas, ¿verdad?, le susurró Rebeca con una sonrisa débil, acariciándole el cuello con dulzura. Si tú te quedas, yo puedo seguir. Los días en el albergue habían sido distintos. Al principio, Rebeca apenas hablaba. Todo le parecía ajeno. Desconfiaba del silencio. Cerraba los ojos esperando gritos. Pero poco a poco, fue dejando que la luz entrara. Primero por las ventanas abiertas, luego por las palabras de las otras mujeres que también estaban allí. Y después, por las páginas de una Biblia desgastada que encontró sobre una repisa junto a su cama. La había abierto sin intención, casi por impulso, y se topó con un versículo que le estremeció el pecho. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Releyó esa frase una y otra vez durante la noche, y por primera vez en mucho tiempo no tuvo pesadillas. Desde entonces, cada mañana se sentaba bajo la jacaranda con ese mismo cuaderno, anotando lo que sentía, lo que soñaba, lo que anhelaba. Escribía cartas a su hermana, hablaba con Dios, y le hablaba también a su bebé, que ya respondía a las caricias con pequeñas pataditas que hacían a Rebeca reír entre lágrimas. Una de esas tardes, mientras dibujaba con lápiz el nombre Esperanza sobre una hoja, escuchó pasos conocidos. ¿Molesto?, dijo la voz de Lucía Ramírez, que venía caminando por el sendero de piedra con una bolsa en la mano. Nunca, respondió Rebeca levantando la vista con una sonrisa que ya no era forzada. Tú siempre eres bienvenida. Lucía se sentó a su lado. Su rostro mostraba cansancio, pero también esa luz cálida de quien ha hecho lo correcto. Su embarazo también había avanzado, y su barriga redondeada era casi del mismo tamaño que la de Rebeca. Te traje algo, dijo, entregándole la bolsa. Lo encontré en una tienda de segunda en el pueblo vecino. No me pude resistir. Rebeca abrió el paquete con cuidado. Dentro había una cobijita tejida a mano, en tonos suaves de beige y rosa, con un bordado al centro que decía, «Tú vales más de lo que crees». Sus ojos se llenaron de lágrimas. La sostuvo contra su pecho y respiró hondo. ¿Cómo supiste que justo eso necesitaba leer hoy? Lucía sonrió mirando al cielo. Tal vez no fui yo, tal vez fue él. Se quedaron un rato en silencio, viendo cómo el viento movía las ramas de la jacaranda y cómo los caballos trotaban a lo lejos. Braulio se estiró, bostezó y se volvió a echar a los pies de ambas, como bendiciendo ese momento de calma. ¿Te puedo confesar algo?, preguntó Rebeca sin apartar la vista del horizonte. Claro, antes yo pensaba que Dios se había olvidado de mí, que había dejado que todo pasara sin mirarme. Pero ahora creo que Él nunca se fue, solo que yo estaba tan herida que no podía escucharlo. Pausa. Y mira cómo me habló, a través de un perro, a través de ti, a través de mi propio dolor. Lucía apretó sus labios, el corazón le latía fuerte, le tomó la mano con ternura. Dios siempre habla. Lo difícil es aprender a escuchar, entre tanto ruido. Pero tú lo hiciste, Rebeca, y eso te hace más fuerte que muchas. Rebeca sonrió con los ojos llenos de gratitud. A veces me siento sucia, rota, como si nunca fuera a estar completa. Pero lo estás, respondió Lucía, porque tu alma eligió vivir.
y eso ya es una victoria. En ese momento se escucharon voces de niños jugando al fondo del refugio. Eran hijos de otras mujeres que también habían escapado del infierno, como ella. Uno de ellos se acercó corriendo, un niño de cabello rizado y sonrisa desdentada. «Señora Rebe, el perro sabe sentarse cuando le digo». «Mire, mire». Braulio, obediente, se sentó de inmediato al escuchar el comando del pequeño. Todos rieron. Rebeca acarició al perro con cariño. «Sí, Braulio sabe muchas cosas, más de las que parece». El niño corrió de nuevo a su grupo, y Rebeca se quedó mirando cómo jugaban. «Quiero que mi hija crezca sabiendo que puede correr sin miedo», dijo de pronto. «Que no tiene que tener miedo de la noche, ni de los gritos, ni de nadie. Quiero que crezca con fe, con esperanza». Lucía la miró con orgullo. «Y lo va a hacer, porque tiene a la mejor madre que pudo haberle tocado». La tarde fue cayendo poco a poco. Las sombras se alargaban en el suelo, y el canto de los grillos empezaba a llenar el aire. Lucía se despidió con un abrazo largo, y Rebeca volvió a quedarse en la banca, con el cuaderno sobre las piernas, escribiendo una nueva página. Esta vez no era una carta de despedida, era una oración. «Gracias, Señor, por no rendirte conmigo. Gracias por usar el ladrido de un perro para despertarme, por abrazarme cuando todos me soltaron, por darme una nueva vida, en este mismo cuerpo que pensé que ya no valía». Braulio levantó la cabeza y la miró con ternura, y Rebeca, con el corazón lleno de paz, le sonrió. No había tenido una vida fácil, pero ahora, por fin, estaba empezando a vivirla. La madrugada llegó con un silencio diferente. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban como si alguien las hubiera pulido a mano, y el viento era apenas un suspiro entre los árboles del refugio. Todo parecía calmo. Todo, menos el cuerpo de Rebeca Olmedo, que despertó con una punzada aguda en el vientre y un escalofrío que le recorrió la espalda. Estaba sudando, a pesar del aire fresco. Se sentó lentamente en la cama, acarició su panza redonda y sintió otra contracción. Esta era más fuerte, más profunda. Su respiración se volvió entrecortada. «Ya vienes», susurró con una mezcla de miedo y ternura. «Hijita, ya vienes». Braulio, que dormía al pie de la cama, se levantó de inmediato. Movió las orejas, se acercó a ella y le lamió suavemente la mano. No ladró, no hizo ruido. Solo la miró como si supiera exactamente lo que estaba por ocurrir. Rebeca alcanzó a tocar el botón de emergencia junto a la puerta. En pocos minutos, una enfermera y una trabajadora social llegaron al cuarto. Lucía, quien dormía en una habitación cercana porque ya se había vuelto más familia que autoridad, también fue avisada. Aunque ya con un embarazo avanzado, se levantó de inmediato. Se puso su suéter y se dirigió al cuarto con paso decidido, con esa energía que solo las mujeres fuertes conocen. «¿Está lista?», le preguntó la enfermera mientras ayudaban a Rebeca a acostarse de lado. «Las contracciones son regulares. El bebé viene en camino». «Es una niña», respondió Rebeca entre dientes apretados, aguantando el dolor. «Se llama Esperanza». Lucía llegó justo en ese momento. Se sentó a su lado, le tomó la mano y no la soltó. «Ya estás muy cerca, Rebe. Todo lo que pasaste te trajo hasta este momento. No estás sola, ¿oíste?». «No lo estás». Rebeca asintió con los ojos cerrados. Una lágrima rodó por su mejilla. No era de miedo, era de emoción, de rendirse. No al dolor, sino a la vida. Durante más de 3 horas, el cuarto se llenó de respiraciones agitadas, instrucciones firmes, palabras de aliento y el ritmo acelerado del corazón de un nuevo ser que luchaba por nacer. Braulio no se movió del umbral de la puerta, no cruzó, pero tampoco se fue. Estaba allí, echado como un centinela de Dios, vigilando que todo saliera bien, con las orejas erguidas y los ojos fijos en la cama. Y entonces, en el momento en que la aurora comenzaba a pintar el cielo de rosado, se escuchó un sonido que cambió todo. Un llanto, fuerte, claro, lleno de vida. «Es una niña», anunció la enfermera con una sonrisa emocionada. «Está sana, completa, hermosa». Rebeca soltó un grito que no fue de dolor, sino de alivio, de renacimiento. Extendió los brazos temblorosos y la recibió sobre su pecho, sintiendo ese cuerpecito tibio, húmedo, pegado al suyo, latiendo junto a su corazón. «Hola, mi amor», le susurró. «Soy tu mamá. Te estuve esperando toda mi vida». Lucía lloraba en silencio. La enfermera también. Y aunque nadie lo supiera en ese instante, afuera, entre las flores y la brisa de la mañana, Braulio aulló una vez. Solo una. Un sonido suave, casi musical. Un saludo, una bienvenida, un «lo logramos». Más tarde, cuando ya estaban limpias, cobijadas y tranquilas, Rebeca pidió salir un momento con la bebé en brazos. La envolvieron bien y caminaron juntas, con paso lento, hacia el jardín. Lucía iba a su lado. Braulio corría delante de ellas, feliz, meneando la cola como un cachorro. Se sentaron en la banca de siempre, debajo de la jacaranda. Las flores lilas caían como lluvia de bendiciones sobre sus cabezas. «¿Quieres cargarla?»,
Le preguntó Rebeca a Lucía. ¿Puedo? Claro que sí. Tú también fuiste parte de este milagro. Lucía tomó a la bebé con manos temblorosas. La miró con ternura infinita. La pequeña bostezó, se acomodó sobre su pecho y suspiró como si ya reconociera el lugar. Es tan perfecta, murmuró Lucía. Es un regalo de Dios. ¿Y tú, Lucía? Tú fuiste un milagro en mi camino. No, tú hiciste el milagro. Tú tuviste el valor de vivir cuando todo te decía que no podías. En ese momento los vecinos del refugio comenzaron a llegar. Mujeres con sus hijos, voluntarios, trabajadoras sociales. Algunos traían flores, otros cobijitas, otros apenas una sonrisa. Nadie llegó con regalos costosos, solo con amor. Y eso era más que suficiente. Rebeca se puso de pie. Sostenía a Esperanza con firmeza, como si su propia columna se hubiera vuelto de acero. Miró al grupo frente a ella, respiró hondo y habló. Durante muchos años, viví con miedo. Me sentía invisible, rota. Pero un perro me recordó que aún tenía voz. Y una mujer valiente me enseñó que no hay dolor más grande que no se pueda transformar en fe. Pausa. Hoy, al mirar a mi hija, entiendo por qué seguí viva. Porque cada lágrima tenía un propósito. Cada noche oscura tenía un amanecer esperándome. Todos aplaudieron. Braulio ladró, alegre, y la bebé se movió entre sus brazos como si sintiera la fuerza de ese momento. Más tarde, mientras el sol se alzaba sobre Santa Esperanza y el pueblo entero comenzaba su día, la historia de una mujer silenciada por años se volvió semilla de esperanza para muchas otras. Y allí, sentada bajo un árbol, con su hija dormida en brazos y un perro fiel a sus pies, Rebeca entendió que a veces los ángeles no vienen con alas. Algunos llegan con patas sucias, hocico mojado y un corazón que late más fuerte que el miedo. Y cuando eso ocurre, el milagro ya no es un deseo, es una promesa cumplida. Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia tan profunda y conmovedora. Tu tiempo y tu corazón son valiosos, y que hayas elegido compartir este momento con nosotros significa mucho. Ahora te quiero preguntar algo muy especial. ¿Cuántas veces ignoramos las señales que la vida nos da? Y si esa voz que no escuchaste, ese ladrido en tu alma, era Dios hablándote. ¿Será que tú también necesitas liberar algo, tomar una decisión valiente o dejar de callar lo que te duele? ¿Qué harías hoy si supieras que no estás solo? ¿A quién necesitas perdonar o pedir ayuda? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero leerte, quiero saber de ti. Este canal no es solo para contar historias, es para transformar vidas. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Cada semana compartimos historias reales o inspiradas por la fe, el amor y la valentía de aquellos que decidieron no rendirse. ¿Te gustaría ver más historias así? Dale like, comparte este video con alguien que lo necesite. Y recuerda, a veces los milagros ladran. Solo hay que aprender a escuchar. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.